Bienvenidos a la charla La vergüenza, una emoción de la que no se habla. Bueno, hoy puntualmente vamos a estar todos con cámaras apagadas y la magíster Liliana Chalsenbach, que va a ser quien presente esta charla. Hola Lili, ¿cómo va? Va a Hola responder las Sofi, ¿cómo preguntas. estás? Bien, va a responder las preguntas que ustedes hagan a través del chat, finalizada la exposición, ¿sí? Mi nombre es Sofía Gadi, soy profesora y tutora de la carrera y voy a estar coordinando la charla, les voy a estar leyendo a la magister, a Lili, digamos, las preguntas. Liliana es profesora y tutora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo, ¿sí? Es máster en psicología cognitiva y máster en programación lingüística. Actualmente está haciendo un instructorado de esa formación también, y tiene una certificación en terapia centrada en la compasión. Personalmente agradezco el espacio, al soporte y a la gestión de Natalia Garrone, que nos está ayudando también con la tecnología para que todos podamos estar tranquilos durante la charla. Y a la facultad, ¿sí? A la decana Elsa Sigman y a Luis Brasterman por apoyarnos también en estas gestiones y en estos espacios que son importantes para intercambiar conocimientos. Bueno, Lili, me voy a silenciar y dejo que vos empieces la charla y nos ayudes a entender un poco más de esta emoción. Bueno, muchísimas gracias Sofi, un placer enorme, bienvenidos a todas y a todos. Para mí un placer estar aquí en esta charla. Agradezco también, me sumo a los agradecimientos de Sofi, de las autoridades de la Universidad de Palermo, a Nati, que siempre está mágicamente resolviendo temas de soporte, y a Sofi, que es una gran amiga que aprecio un montón y me encanta compartir estos espacios con ella, y a todos ustedes por estar presentes. Bueno, les cuento cómo surgió el tema de la vergüenza y por qué me dieron ganas de preparar esta clase. En realidad, yo estuve pensando mucho y desde el abordaje clínico, ¿no es cierto? Estuve observando muchos pacientes de diferentes edades que padecían el tema de la vergüenza, y me lo propuse como tema fue mi TFI de un posgrado que hice en mindfulness y psicoterapia de la compasión. Y ahora, lo que vos decías, estoy haciendo un instructorado en habla hispana, que sería la primera camada, que tiene que ver con la regulación de las emociones. Y dentro de las emociones está la vergüenza. Entonces es un tema que me despertó y me despierta mucho, mucho interés, porque es algo, como dijo antes Sofi, que se habla muy poco y nos pasa a todos. Yo diría a todos, y yo les pediría a ustedes, lástima que no les veo las caritas, pero que levanten la mano quien alguna vez no tuvo vergüenza, ¿no? No tuvo vergüenza, yo creo que sería muy complicado. Yo creo que todos levantaríamos la mano quien tuvo vergüenza alguna vez. ¿Vos, Sofi? ¿Levantás la mano? Sí, sí, claro, sí, vergüenza Claro. siempre tuvimos, siempre tenemos de algo. Claro que sí, porque es una emoción universal que nos pasa a todos. Es una emoción que, en general bastante compleja, que, que tiene que ver muchas veces que nos hace sentir auténticamente mal. Y esto, por supuesto, tiene un correlato fisiológico, desde ya emocional, a nivel cognitivo, ¿no es cierto? Y a nivel conductual. Porque nos sentimos como incompetentes, inadecuados, incapaces, no dignos de amor muchas veces y de aprecio de los otros. Por otro lado, a nivel cognitivo muchas veces empieza como un autodiálogo negativo, no estoy bien, estoy haciendo las cosas de una manera inadecuada, no me merezco que los demás me quieran, ¿no es cierto? Soy un fracasado, muchas veces va asociado a eso. Y la conducta en general es tratar de evitar afrontar situaciones, de ocultar, de huir, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos genera malestar, nos genera sufrimiento esta emoción, que saben que es una emoción universal,
Y se han hecho estudios, por ejemplo, en el 2014, en Europa y en Asia, donde se midió, qué interesante esta experiencia, a 2000 personas, se le hizo un experimento de a todos plantearles determinados estímulos, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la vergüenza. Se les planteó se les mostró un video o palabras o un texto que tenía que ver con la vergüenza, y las personas, después se estudió qué pasaba a nivel corporal, y en general se activaba toda la zona del rostro y la parte alta del torso. Quiere decir que las personas en general se tendían a ruborizar, a transpirar, a sentirse incómodas corporalmente, ¿no es cierto? Y lo peor es que muchas veces tiene mala prensa la vergüenza, entonces las personas tienden a evitar hablar de esto. Y es más, hay padres que le dicen a sus hijos, no tenés que tener vergüenza. ¿Vos lo escuchaste, Sofía, alguna vez? No tenés que tener vergüenza o no tenés que enojarte, como si fuera algo malo, Muchos ¿no? padres sí, que tratan de que relacionan el concepto de vergüenza con ser tímido, y ser tímido como algo, digamos, malo en relación a la expresión de las emociones. Exactamente, exactamente, tal cual, como si fuera una emoción mala. Y en realidad no hay emociones buenas o malas. Todas las emociones son importantes y son útiles, porque nos permiten ir escaneando la situación en forma, como que vamos evaluando automáticamente el contexto, ¿no? Entonces nosotros vamos evaluando, esta es una situación amenazante, esta es una oportunidad, y estamos todo el tiempo chequeando con nuestras emociones, y todas son muy sabias y cumplen una función. Y no está bueno tratar de ocultarlas, porque si uno las oculta, las reprime, las trata de evitar, de alguna manera el cuerpo después nos pasa factura, ¿no? Nos enfermamos de alguna manera. Entonces es muy importante darle el espacio y aprender y qué nos vienen a mostrar estas emociones que nos ocurren, ¿no? Que nos pasan. Muchas veces están reforzadas por el diálogo negativo, que uno se siente como inadecuado, como que no es lo suficientemente bueno. Esto lo escucho con mucha frecuencia, o no merecedor del cariño del otro, del aprecio. Entonces, si los otros de alguna manera nutren a través de sus palabras esa idea, la vergüenza todavía se hace más grande. Y también esto está muy unido a programas que nosotros traemos de nuestra infancia, porque a veces aparecen figuras muy crueles, como pueden ser compañeros, pueden ser de estudio, de la escuela, o padres que han sido un poco difíciles, hostiles, o a veces a nivel verbal y a veces no verbal, a través de gestos, ¿no? Porque el lenguaje no verbal también incide mucho en la comunicación. A veces hermanos competitivos, ¿no es cierto? Que hay que ser un ganador, y vivimos una sociedad también competitiva, donde hay que ser el mejor. Entonces, cuando uno se siente en una situación de inferioridad, en general empieza con autorreproche, ¿no? Yo no valgo, yo no sirvo, no estoy preparado para, ¿no? Entonces, lo que se inhibe quizás es el coraje, ¿no? El animarse. Entonces, por eso creo que vos lo uniste con la timidez también, Sofi. ¿No? Sí, sí, con la timidez, y estaba pensando en eso que vos venías hablando, digo, a veces este concepto de vergüenza, como vos decías recién, digamos, nosotros ahora, por ejemplo, antes de presentar, a veces uno tiene un poco de vergüenza en exponerse, y eso por ahí lleva a que uno tome un poco de ímpetu, como decís vos, con coraje, tome un poco de ímpetu, y eso funcione como motor más que como inhibidor. Claro, totalmente de acuerdo, pero ¿sabes por qué desde mi punto de vista ocurre eso? Porque de alguna manera uno va nutriendo, va alimentando el pensamiento positivo de animarse, y empieza a tomar el valor como que
bueno, voy a hacer lo mejor que pueda, por ahí me mando alguna macana o digo algo inadecuado o algo que pregunte a alguien, no lo sé responder, y diré, bueno, lo investigamos juntos, o le invito a Sofía a participar, o al público, ¿no es cierto? Pero es parte de la humanidad compartida, a todos nos pasa, todos, 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 todos. Por eso yo hice la broma de levantar la mano, porque yo creo, no conozco a nadie que no le pase esto. Humanidad compartida. Y las personas, cuando se dan cuenta de que esto nos pasa a todos, que es algo compartido, genera bastante calma, porque muchas veces hay personas que no se animan a exponerse, a animar lo que les pasa, a mostrarlo, a manifestarlo, por miedo a que sea un ridículo lo que digan, ¿no? Hasta mismo, ¿sabes, Sofi? Hay estudios que hasta hay personas que van al terapeuta y no se animan a contar en profundidad lo que les pasa por miedo a no ser aceptados por sus terapeutas. Hay estudios que muestran esto. Entonces yo digo, el paciente va, paga su sesión, toma todo su espacio y evita hablar de algunos temas. Fíjate qué fuerte que es y qué peso tiene la vergüenza sobre los vínculos, ¿no? Sí, Más allá es importante. de la sensación incómoda con uno mismo, de sufrimiento. ¿Qué decías, So? Pensaba que es importante, digo, este concepto de vergüenza dentro del tratamiento, digo, ¿no? En función de estos estudios que vos estás mencionando, que no es lo mismo, digamos, por ahí que eso pase al principio, cuando vos no conoces al terapeuta y vos decís, bueno, no sé qué va a pensar usted, pero para mí esto parece una tontería, pero para mí esto es grave porque me pasa esto, esto y esto. Esa es una, digamos, consistencia que uno le puede dar a la vergüenza. Claro, Y otra cosa es estos estudios que vos venís mencionando, en donde ya uno está entrado en un tratamiento y, como decís vos, evita exponerse, ¿sí? Frente a o con determinadas temáticas o con determinada profundización de determinadas temáticas, porque eso le genera un impacto, no sé si la palabra es negativo, pero por lo pronto super yoico o juzgador respecto de lo que alguien pueda pensar o cómo se claro, qué interesante, interesantísimo lo que estás diciendo, Sofi. Por eso yo creo que esto siempre lo digo, ¿no? Y auténticamente es lo que yo más tengo en cuenta, la importancia del vínculo que se establece entre el terapeuta y el paciente. Y el paciente capta cuando el terapeuta lo valida, tiene una escucha atenta, atenta, muy presente en el presente, no está con el paciente y pensando en otra cosa, porque el paciente se da cuenta cuando uno está auténticamente con él. Y eso se percibe. Entonces, ese vínculo de empatía y de alegría empática, cuando uno se pone contento, ¿viste? ¿No te pasa a vos como terapeuta que cuando un paciente va logrando cosas y va floreciendo, uno realmente siente, ay, qué bueno este logro de este paciente, más allá que lo puede decir o no? Pero, ¿viste? Como un jardinero que va viendo que va floreciendo las flores, ¿no? Y van apareciendo que las semillitas que uno va regando, 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 de pronto van apareciendo, van resurgiendo. Y también el trabajo del terapeuta es un poco no nutrir las malezas, no nutrir lo que el paciente, digamos, es inadecuado, le hace mal, sino nutrir lo positivo, las fortalezas. Y de eso se trata desde mi punto de vista el trabajo del terapeuta. Entonces el paciente capta auténticamente cuando uno está muy presente, está muy presente. Y cuando es compasivo, cuando uno puede validar lo que dice a nivel verbal y no verbal. Yo recuerdo, Sofi, te juro, alguna vez, alguna persona que yo dije algo y me hizo un gesto así, miran así, como descalificador por algo que dije, y eso me generó una incomodidad y una sensación de ¿qué habré dicho tan tremendo? Que incidió que me quedé en diálogo interno hasta que me empecé a tranquilizar y digo, no,
no me voy a identificar con esa emoción. Es algo que sentí, pero bueno, voy a tomar distancia, yo no soy la emoción, soy más que la emoción, y poner perspectiva. Pero a veces las emociones funcionan así. Les voy a mostrar un dibujito, que esto me encanta, desde la teoría de Paul Gilbert, ¿no? Mientras vos vas diciendo No sé eso, si se ve el dibujito, una ola. ¿Se sí, ve, Sofi? sí se Bueno, ve. bueno, genial. Entonces, las emociones empiezan desde el punto de vista de Paul Gilbert, ¿no? Siguiendo la teoría de la compasión. Si querés que lo haga con marcador o se ve la lapicera. No, no, se ve, justamente quería leer de iPhone que dice que está impactada porque a ella le pasa lo mismo con los terapeutas, así que vamos bien rumbeadas. Liliana, tenés un punto de validación acá en el público. Qué bueno, qué bueno. Me alegro de corazón, pero esto es alegría empática, ¿eh? Bueno, entonces viste que las emociones, todas las emociones, todas, la alegría, la tristeza, la vergüenza, el asco, la sorpresa, todas las emociones tienen esta misma dinámica. Mirá, empiezan con un activador, algo que la activa, Ujú. tienen una subida, un periodo refractario, que es el periodo que uno ve todo a través de esa emoción. Por ejemplo, si yo tengo vergüenza, cualquier actitud o cualquier comentario que alguien diga o haga, yo lo voy a leer desde mi vergüenza. Ah, sí, porque le dije algo malo. Ah, sí, porque lo que dije fue inadecuado. Ah, porque esta pregunta no la respondí bien. Entonces, el periodo refractario sería el periodo, este de acá, de la punta, de la cima de la montaña o de la ola, que yo leo todo a través de este momento. Y después la curva baja, va como declinando, se va enfriando. Así funcionan todas las emociones. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la ventaja de poder estar con una mente atenta a las emociones? Si uno detecta desde esta óptica qué es lo que la dispara a la emoción, qué es lo que activa, por ejemplo, la vergüenza, y si se activa rápido, y cuánto tiempo dura, si yo puedo achicar este periodo refractario, me voy a sentir mejor. Yo no voy a decir por decreto, no tengo que tener vergüenza porque es automático, ¿viste? Yo no puedo decir, no tengo que, por decreto, no tengas vergüenza, porque voy a tener más vergüenza si me lo decís así. Entonces, lo que uno sí puede es tomar una actitud compasiva. Una actitud compasiva quiere decir una actitud amable con uno mismo, decir, bueno, humanidad compartida, a todos nos pasa, a ver qué puedo hacer con esto. Bueno, hoy tuve un poco más de vergüenza en esta clase, otras veces no tanto, todos tenemos días, pero esto no es como justificar o pedir disculpas, sino como tratar de comprender uno qué es lo que pasa, y el periodo refractario, cuando uno se vuelve más compasivo, más amoroso y se trata a uno mismo como si fuera su mejor amigo o amiga, posiblemente se va a hacer mucho más chiquito y la curva va a descender. Pregunto algo, Liliana, porque Dale, acá en los comentarios estamos teniendo buenos comentarios respecto de qué buena propuesta, que muchas gracias, qué buen tema, que está muy buena la charla, que explicas claro. gracias. El periodo refractario de emociones positivas, por ejemplo, en este caso donde vos estás recibiendo buenos comentarios, ¿puede ser más largo? También, digamos, uno puede estirar ese periodo, o lo puede acortar, pero lo puede estirar. Y en general, yo te diría, existe, mira, hay otro dibujito que lo tengo a mano, mira, me hiciste, acá lo tenía por las dudas, que yo siempre lo uso. Ajá. Cuando uno, Paul Gilbert, esta teoría, ¿no? Que es una persona que es contemporánea, que es inglés, ¿no? Que yo por suerte aprendí, me formé con su discípulo, habla de que nosotros tenemos tres familias de emociones, ¿no? Y cuando se activa la alegría, el bienestar, el feedback positivo, se activa un sistema de emociones que tiene que ver más que nada con la calma, el bienestar.
Entonces yo me voy a sentir contenta, segura, protegida, cuidada, en confianza. Más allá que yo la conozco a Sofi hace, no quiero decir cuánto, pero hace mucho. Me van a decir ¿no? qué edad tienen estas señoras que están acá dando clases, estas profesoras. Pero ese es mi diálogo interno, ¿no? Como para hacer un chiste. Pero todos tenemos los tres sistemas de regulación emocional. ¿Se ven, Sofi? Sí, sí, perfecto. Azul, rojo y Y, verde. y verde. El rojo tiene que ver más con el sistema de amenaza. Por ejemplo, cuando uno está en situación de alerta, la Por ejemplo, vergüenza muchas veces, la fobia ¿cómo social, eso? por ejemplo, la fobia social, preguntan. Sí, los miedos estarían ubicados acá, claro. La vergüenza también, el asco. La vergüenza no sería una emoción básica, pero estaría ubicada acá. Bien. La ansiedad, el estrés y todo. Son útiles, ¿por qué? Porque nos permiten sobrevivir y también tienen que ver con el seguir adelante, ir chequeando situaciones que pueden llegar a ser peligrosas. Por eso es útil tener un poquito de miedo, un poquito de ira a veces, un poquito de ansiedad, porque nos permiten tomar cuidado, porque si uno no tiene un poquitito de miedo, quizás se lanza a cruzar la calle y te pisa un auto. O sea que está bueno tomar recaudos y cuidados, ¿no? Que Lo que nos regulan, pasa a los humanos, perdón, So, que nos permiten regular algunas cosas. esa es la clave, esa es la clave, esa es la clave, la regulación de las emociones, muy bien, esa es Ujú, la clave. Entonces, ¿qué nos pasa a los humanos? Cuando se activa el rojo, ujú. nosotros lo compartimos, este sistema de regulación emocional, esta familia la compartimos con los mamíferos. Pero la diferencia, que a veces viste que se ponen inquietos, a veces los perros, los gatos, viste que si vos los pisás o pasás sin darte cuenta y los golpeás, sin intención de lastimar, pero por ahí abrís la puerta y sin darte cuenta golpeaste a tu gato, ponele. El gato se va a incomodar. Pero la diferencia con los humanos, como tenemos neocórtex, es que nosotros activamos nuestro rojo con solo pensar situaciones, aunque no estén presentes. Por ejemplo, si alguien me golpeó, yo voy a decir, ay, pero qué persona tan molesta esta que me golpeó, no la perdono más. Empezamos con el diálogo interno y el cerebro es tan complejo que no alcanza a discriminar imaginación de realidad, no puede. Entonces vos decís, uy, qué bárbaro, tengo miedo de viajar en avión, porque una vez viajé en avión y la pasé mal. Entonces yo, con solo imaginarme viajar en avión, ya empiezo a tener taquicardia, me empiezo a incomodar, a tensar, ¿no es cierto? Y digo, no, de ninguna manera voy a viajar. ¿Por qué? Porque se activa el rojo. Te hago una pregunta que preguntan Sí, en el chat y quizás pueda estar vinculado con esto. Lorena dale. pregunta que dice que cuando la gente la conoce, habitualmente dice como que la gente tiende a leer en ella como que es arrogante o antipática por timidez. Y cuando la conocen de verdad, digamos, no cuando la conocen solamente por verla, sino cuando entablan una relación con ella, empiezan a comentar, bueno, que parecería, bueno, que al final era macanuda, que nada que ver a lo que parecía. Digo, eso tiene que ver con esa manera, digamos, de esas emociones que aparecen en ese lugar rojo como amenazantes. Claro, qué bueno el comentario de Lorena, ¿no? Y que vos lo tomaste, porque vos fíjate que nosotros tenemos una percepción acerca de la realidad. Nosotros, de alguna manera, construimos la realidad y le otorgamos significado, ¿no? Entonces, creemos entender que el otro me ve como arrogante, por dar ese ejemplo que me parece hermoso el ejemplo. Entonces, nos comportamos de esa manera de acuerdo a la creencia que vamos construyendo, que esa creencia puede ser limitante o autolimitante y tiene que ver con cosas que traemos de fábrica y con programas importados de la infancia. Entonces, en la medida que uno puede hacerse amigo de las emociones y aceptarlas,
seguramente esto se va a ir como desarmando, es como que va a ir bajando la ola. El tema es aceptarla y ser compasivos con ellos, a tratar de aliviar el sufrimiento, que es el círculo que yo les decía antes, que es generar calma, con la Caro, respiración o lo que les sirva a cada uno. Caro Scafi pregunta si eso afecta nuestra autoestima o nuestra confianza. Si Totalmente. la relación de la vergüenza está relacionado con la autoestima. Y Pamela pregunta, digo, una de esas dos preguntas porque me parece que puedan estar vinculadas, pregunta qué papel tiene la vergüenza con la desregulación emocional o si tienen alguna relación. Claro, las dos son re interesantes esa pregunta. Vamos por la primera. La primera era, decime la La relación era Caro Scafi en la relación de la vergüenza con la autoestima, ¿sí? Con claro, la confianza. claro, claro que sí, porque si uno, digamos, se siente que es inadecuado y no merecedor de cariño, seguramente se va a sentir un poco menos, se va a sentir con una situación de inferioridad. Y eso va a incidir en el autoconcepto, en la mirada que uno tiene de uno mismo, como un poquito menos, ¿sí? Ujú. Entonces, claro que sí, de alguna manera, en la medida que uno puede intentar encontrar estrategias de primero aceptar la emoción, no identificarse con la emoción, ser amigo de esta emoción, poder de alguna manera ser compasivo en el sentido de comprender y tratar de aliviar esto que uno siente. ¿Qué puedo hacer frente a esto que me pasa? Que tengo vergüenza. Por ejemplo, puedo intentar practicar comunicación asertiva, puedo practicar hablar con otra gente. ¿Qué me serviría? ¿Me serviría ir a terapia? ¿Me serviría, qué sé yo, hablarlo con un amigo? ¿Hacer prácticas de relajación? ¿Hacer yoga? No sé, estoy inventando como posibilidades. El tema es qué relación uno puede tener con esa emoción, cómo le puedes traer esa sabiduría, como diciendo, bárbaro, esto es lo que me está pasando, lo acepto, ¿y qué hago con esto? ¿Me quedo en la autocrítica y diciendo qué mal, qué mal, qué mal todo esto que me pasa, que me baja la autoestima? ¿O trato de accionar y hacer algo que puedo necesitar para sentirme mejor? Mucha gente lo que hace con esa emoción, digamos, casi intuitivamente, cuando son chicos, los padres, lo que hacen es anda a actuación, ¿no? Los No mandan te a teatro, entendí, perdón, Sofi, anda los mandan a teatro, a a hacer teatro. teatro intuitivamente a los chicos cuando tienen estas emociones de vergüenza que están vinculadas con la timidez. Qué hermoso lo que estás diciendo. Les voy a confesar algo al grupo que no me conoce y no me da vergüenza decirlo. Si me da vergüenza lo digo igual porque la acepto, mi vergüenza. Yo empecé hace poco a ser clown. Me redivierto. Es conectarme con mi aspecto más ridículo y tomar el humor en la vida como un juego, me parece tan divertido, porque a veces uno es muy ceremonioso y viste muy crítico, todo muy dramático, y en realidad yo creo que el humor trae mucha liviandad. Entonces el teatro, el clown, el canto, todo lo artístico, yo pinto también, me encanta pintar, ¿no? Pero yo creo que te comenté alguna vez, pero eso te genera liviandad y también es una manera de expresar las emociones y de poder regularlas. Si tiene que ver la vergüenza con una desregulación, puede, claro que sí, porque se activa el rojo. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Tratar de bajarle el tamaño al sistema de amenazas. ¿Y cómo lo puede hacer? Tratando de aumentar el verde en un tamaño más grande, que es la calma, el bienestar, la seguridad, la protección, la confianza, y también el azul que tiene que ver la dirección, por ejemplo, la dirección, los objetivos. Yo he tenido pacientitos chicos, o púberes, me acuerdo, ahora estoy pensando en una nena, que la pasaba horrible en la escuela, la pasaba pero horrible, porque esta chica sufría bullying muy bajita, muy bajita, muy flaquita,
hermosa persona, aprendí un montón con ella, una paciente divina, pero ella lo padecía en el colegio, siempre se enfermaba, le dolía la panza, realmente estaba muy desmotivada, hasta yo en un momento pensé que estaba teniendo indicadores de depresión, ¿no? Porque estaba como muy caída, muy tiradita, muy inapetente, trastornos de sueño, o sea, tenía varios indicadores. Entonces estuvimos trabajando con ella de primero empezar a aceptar esto que le pasaba. Y después empezó a comunicarlo, encontró fortalezas, y en ese momento estaba desregulada cuando yo la vi. Hasta en un momento dudé, digo, le voy a dar un poquito de tiempo, voy a hablar con la pediatra, pero dudé si la terapia sola le iba a alcanzar, ¿viste? Y al final sí, mejoró. Trabajé con los papás, trabajé con ella, y fue regulándose, y después los papás eligieron cambiar de escuela, por una escuela muy severa a la que iba, que tenía rígidas las leyes, los reglamentos eran demasiado estrictos, y en la medida que esta chica fue mejorando su comunicación, empezando a valorizar, a conectarse con sus fortalezas, era una excelente atleta. Era tan livianita, saltaba, hacía piruetas, hacía todas cosas más de acrobacia, y empezó a tomar coraje por ese lado, y esa inteligencia corporal la tenía ultra desarrollada. Entonces después empezó a conectarse con su vecina, que era una amiga que iba a otra escuela, que tenía la misma edad que ella, se hizo amiga, más amiga, su vecina, y después empezó a construir un vínculo de confianza con otros chicos y cambió de escuela. Y está bárbara, bueno, hasta lo que yo sé, porque después terminó el tratamiento, estaba muy bien, estaba muy bien. Es muy frecuente el bullying, Sofi. ¿Vos lo ves en la clínica? Sí, es bastante frecuente. Algunos de las personas, digamos, inclusive que están escuchando la charla, dicen que además del bullying, digamos, hay algunas cuestiones como sentirse calificados, digamos, es hablar en público y sentirse calificados, actuar con seguridad como mecanismo, pero es algo que no dura mucho tiempo, Claro. reconocer que uno tiene vergüenza, digo, pensaba que más allá, digamos, del bullying en sí mismo, digo, como te escuchaba y pensaba como siempre las indicaciones de salubridad, ¿sí? Están vinculadas con ser flexibles, ¿no? Lo contrario Sí. a la rigidez, lo contrario al adherirte a una norma, o sea, lo más cercano posible a estar vinculado a la singularidad de cada uno de nosotros y poder acomodarnos, ¿no? A cada una de esas cosas. Es muy cierto lo que vos decís, Sofi, el tema de la flexibilidad, la creatividad es clave. Y también aprender y esto se desarrolla si uno no lo tiene desde sus programas infantiles, ¿no? Pero esto de tratar al otro como un tú, viste que Martin Buber hablaba del yo y del tú con mayúsculas, del tú y no como un eso. Hay personas que tratan al otro como un eso, como si fuera una cosa. Por Ujú. ejemplo, vos vas al supermercado y ves un señor que está en el cajero y te ves como un eso, como alguien que está ves la caja y no ves que hay una persona. Esto Ujú. es muy frecuente en la vida, ¿no? Donde uno trata al otro como un eso, más que como un tú. Y esta es lo que vos decías tan claramente, la singularidad y la originalidad del otro. Y eso es lo que le permite al otro sentirse validado, considerado, y como diciendo, bueno, sí, acá estás conmigo, ¿no? Y estás presente y yo estoy presente. Eso es clave, pero no solo en la terapia, en la vida. Bueno, a veces cuando recién leía, ¿no? Cuando uno va a dar un examen, a veces los alumnos vienen como crispados, ¿no? Ay, profesora, bueno, chicos, sigo siendo yo, digo, no viene un monstruo de este lado, ¿no? Como eso, tratar de arrojar algo de luz y de tranquilidad, de nada, uno va solamente a escuchar qué aprendieron, no a ponerlo nervioso al otro.
Totalmente de acuerdo. Sofi, yo también mucho tiempo di clases presenciales, estábamos juntas, pero, y lo notaba en los alumnos. Pero ¿sabes qué? Que me parece que a veces el autodiálogo, no voy a saber, se me va a poner la mente en blanco, todo esto que muchos tendemos a hacer a veces, a veces tendiendo a tener un tono de voz más cruel que las personas que han sido crueles en nuestra historia, ya sea padres, maestros, a veces somos más duros con nosotros mismos que cómo han sido nuestras figuras que internalizamos que han sido duras, ¿no? Y muchas veces no tiene que ver tanto con lo que nos decimos, sino cómo nos hablamos el tono. Como si uno se habla en un tono muy severo, ¿viste? Como Sí. diciendo, uy, seguro voy a pasar un papelón o voy a ser ridículo. Entonces, eso también va creando toda una fisiología y esos pensamientos se van nutriendo y va a tender el alumno a decir más si no me presento, o si me presento seguro me va a ir mal. Entonces ya esto va creando las condiciones para que este examen esté relacionado con el sufrimiento, más que con una experiencia donde uno prueba a ver si sabe, digamos, lo que el profesor le está preguntando, pero es solo un examen, lo que pasa no es vida-muerte, es un examen, no, es más que un examen, igual está bueno que uno estudie, obvio, y a mí me encanta estudiar y justo lo que hablábamos antes de entrar a la clase esta, pero también el animarse a hacer lo mejor que uno puede, todo lo que uno puede es lo mejor que puede hoy, quizás mañana pueda hacer algo mejor. Acá en el chat preguntan de cómo en relación al bullying, con lo que vos venías ubicando, Lili, cómo es qué posición debería tomar los padres frente a un hijo, o qué comportamiento deberían fomentar para evitar la vergüenza, ¿sí? Y también Camila dice que linda charla y qué importante es mencionar la presión social junto con el bullying. Sí, Raquel dice que en general ella suele ser muy dura con ella misma. claro, es re frecuente esto. Ujú. Cami, no sos la única, ahí no sos original, nos pasa a todos porque venimos con un cerebro complejo, difícil de fábrica. Eso es lo que, por lo menos siguiendo la teoría de la psicología evolutiva, ¿no? Y Ujú. de Paul Gilbert. Entonces, eso no hay duda, que uno es muy duro. ¿Y qué pueden hacer los padres? En realidad, los padres, en principio, validar al hijo, validarlo, escucharlo con mucha atención, porque seguramente si el chico, qué bueno que si tiene la confianza para compartirlo con los papás, ¿no? Eso habla muy bien de la familia, ¿no? Que hay un vínculo de confianza, de seguridad, y después ir viendo, ayudarlo a pensar acciones, más que nada, a lo mejor no tanto confrontativas, sino ayudar a que el periodo refractario sea menor, o tratar de buscar alternativas de otros grupos de confianza, conectarlo con los valores, conectarlo con situaciones que lo conecten, que lo relacionen más con su autoestima, con su autovalor, porque a veces si uno le quiere convencer al otro, pero si sos bárbaro, sos divino, ¿cómo tenés vergüenza? O ¿cómo puede ser vos? Entonces eso no lo ayuda a cambiar. ¿Viste? Si uno lo ayuda, muchas veces la parte cognitiva no alcanza. Hay que trabajar más desde un punto de vista, desde la emoción que aparece, y Ujú. más desde la aceptación y tratar de aliviar el sufrimiento. No minimizar las emociones, porque Camila decía que los docentes habitualmente minimizaban las emociones. Raquel parece que encontró en su tarea docente, su experiencia docente, una manera A de ver, trabajar, que es diseñando evaluaciones como una dinámica lúdica. Y sin embargo, la palabra evaluación, dice ella, los pone a la defensiva en cuanto a no pasar vergüenza. Marisol dice además que ella. qué bueno lo que dice, ¿no? Y me encantó lo de lúdico, pero es verdad que la palabra evaluación tiene mala prensa. Yo me Ujú. acuerdo que una vez en la UP le dije a los alumnos, están todos aprobados como personas.
como personas están todos aprobados. Y después le tomé el examen, le digo, bueno, ahora vamos a ver qué conocimientos tienen. Entonces, como que uno es más allá del examen, no sé. Decime, Sofi, que me ibas a Lo decir que algo, perdón. decía Marisol dice que una vez escuchó una frase que decía que uno mismo es su peor bully, a veces. Es cierto, a Sí. veces sí, a veces sí. Por eso hay que trabajar mucho con los papás y con las escuelas para desarrollar una mirada distinta, ¿no? Ya sea del lenguaje verbal, no verbal y tonos de voz, tonos de voz. Tonos de voz, porque a veces un tono de voz enojoso, ¿viste? O gritón, te puede llegar más, porque a lo mejor desde la palabra uno dice una cosa y desde el tono o desde la gestualidad está diciendo algo que descalifica o que de alguna manera te está como desvalorizando, ¿no? A veces Y le pasa a los bebés que, que sienten, perciben, ¿no? Y evitan la mirada de los padres porque a lo mejor hay algo de ellos que no, ellos perciben que no está del todo coherente, ¿no? Como una cosa así de conexión, pensaba que es que tiene que muy, ver con el apego. muy interesante eso que vos ubicás en relación al tono, porque es la causa por la cual, entre otras cosas, es eficacia, por ejemplo, la musicoterapia, ¿no? Porque tiene que ver con el tono, con la calma, con, bueno, vos sabes mejor que yo de eso, Sí, ¿no? Este, acá Lorena dice, a veces el hijo le dice, me dice, tu cara, Lore, y después dice que Viviana dice que fomenta mucho la introspección, hay que fomentar mucho la introspección. claro. Y animar, y hay que fomentar la introspección, claro, el registro, el darse cuenta, y también lo lúdico, ¿viste? El poder tomar el humor. Yo cada vez estoy más convencida que el humor es un ingrediente clave para cortar distancias, para poder hasta reírse de uno, ¿viste? Si uno mete la pata por algo, decir, bueno, no pasa, digamos, ¿qué es lo más grave que puede pasar? A ver cómo lo puedo solucionar, o qué aprendo de esto, ¿no? Pero menos drama, menos drama. Sí, es como, Depende cuándo, dónde y con qué, ¿no? Pero obvio. parece que vos al principio de la charla ubicabas bien claro, ¿no? Hay que ver cuál es el estatuto de la vergüenza, por ejemplo, lo ubicabas en relación a la terapia, ¿no? A los pacientes que a veces tenían vergüenza en relación a la terapia, a ver en qué momento, qué estatuto tiene y cómo quitarle consistencia a eso. Cómo, Claro, cómo que eso deje de ser ese centro y que tenga esa consistencia que a nosotros nos marca o hace que nosotros funcionemos a través, como decías vos, mirando la realidad a través del filtro de esa emoción. ¿Cómo quitarle esa consistencia? claro. Yo creo que más que nada creando si vos decís en el vínculo terapéutico, Sofi, Sí, en el vínculo terapéutico o en la vida misma de cada quien, de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cómo hacer que claro. la emoción no tome ese protagonismo, que esa emoción que no, nos pone en un lugar amenazador, no tome el protagonismo de que la consistencia de todo lo que nos está sucediendo sea filtrado a través de esa lupa? Claro, y bueno, está muy bien lo que estás diciendo. Primero, ayudar a crear las condiciones, si es en el vínculo terapéutico, para que el paciente se pueda crear en equipo, co-construir un vínculo de confianza, de seguridad, de protección, ¿no? Donde la persona pueda animarse a abrir su corazón y contar aquello que le está pasando, pero esto tiene que ver con la modalidad y la relación que se establece, más allá del marco teórico que el terapeuta utilice. Eso por un lado. Y por otro lado, en la vida misma también, el poder validar las emociones. No hay emociones buenas o malas. Y para que el periodo reactivo se hace menos corto, es poder registrarlo, aceptarlo, no identificarse con la emoción y darse cuenta que uno es más que la emoción, desidentificarse, y es más allá de los pensamientos y poder accionar en relación a eso. No sé si Acá respondí a tu pregunta, Elso. sí, sí, sí.
Yo estoy, digamos, recolectando un poco las preguntas y un poco meto también alguna inquietud mía, porque acá sos la maestra vos, maestra en el sentido de Somos un enseñante. equipo, estamos construyendo la junta, entre Patricia, todos. Patricia, bueno, como casi todos los comentarios, agradecen mucho la charla, dicen que están como muy contentos y agradecen tu generosidad de compartir los conocimientos, y te pregunta cómo es el abordaje en relación a, por ejemplo, una chica que ha vivido eventos traumáticos y que ha sufrido en su autoconcepto y no acepta ningún tipo de validación o muestra de afecto. ¿Cómo sería el abordaje? Claro, claro, qué buena pregunta, ¿no es cierto? Porque seguramente las experiencias traumáticas, abusivas o que uno vivió como que no las pudo procesar de una manera adecuada, seguramente eso nos va dejando como una marquita, ¿no? Entonces en nuestra historia. Y después eso hace que muchas veces ese estilo de percepción de la realidad a veces se active esa manera de leer el mundo, ¿no? A veces de descalificación, de no merecedor, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay que desarticular esa situación desde el presente, ¿no? Qué bueno que uno siendo adulto lo pudo superar, esa experiencia, y lo puede narrar. Eso es un montón, eso es un montón. Pero también hay que trabajar para aliviar esa situación y de alguna manera ayudar a que si fue en la infancia, esa niñita que fue herida por alguna razón, por una situación asimétrica, porque si fue un adulto el que la hirió, seguramente tiene que trabajar otras cosas. Desde este enfoque también se habla bastante de trabajar el perdón, viste que tiene que ver con la psicología positiva también. Trabajar el poder ofrecer perdón, aunque la otra persona ni se entera, porque esto queda como una carga dentro de uno. Mariela pregunta si la emoción, cuando está en la cresta de la ola, digamos, bloquea la razón. ¿Están vinculados esas dos cosas? Sí, Y Marta, sí, totalmente, totalmente están vinculadas. Cuando uno está en el periodo refractario, está medio enceguecido por esa emoción. Sí, puede pasar, claro, claro, está muy bien cómo lo relacionó. bien. Sí. Y pregunta Martu, ¿qué pasa si no se logra perdonar? Digamos. Ah, claro. Bueno, uno a veces no se logra perdonar, pero uno tiene es mi mirada, ¿eh? Mi Sí. mirada, depende de la situación, pero está bueno hasta las situaciones más difíciles de a poquito ir trabajándolas para tratar. Perdonar no quiere decir olvidar, no quiere decir olvidar. Y vos podés perdonar y después no perdonar. Pero si es una situación que uno carga el enojo, nos estamos yendo a otra emoción, que es el enojo, ¿no? Nos fuimos un poquito de la vergüenza. Pero esa carga que uno va llevando durante tantos años a veces es tan fuerte y nos está jorobando tanto la vida que en realidad es un acto egoísta perdonar. Es algo muy bueno porque no lo hacemos tanto por el otro, lo hacemos por nosotros para sentirnos más livianos y por seguir adelante en la vida, ¿no? Bueno, una última pregunta, quizás algún comentario me he salteado, pero traté de leerte todo y ya estamos en la hora. Si la vergüenza puede estar relacionada con la culpa, preguntan. Claro, claro, claro que sí, porque en general está vinculada a la idea de que me siento mal y me siento culpable que metí la pata, que algo hice mal, que me siento inadecuado o alguien me hace sentir inadecuado o seguramente esa situación se refuerza con el autodiálogo o a veces viene de afuera, ¿no es cierto?, de una situación de descalificación. Entonces está asociado a la culpa, pero de alguna manera es importante, la culpa general está muy asociada al círculo rojo, ¿no? La culpa. ¿Por qué? Porque nos genera mucho sufrimiento. Es algo que nos ocurre a todos los humanos. Por ejemplo, al gato, si sin querer te rajuñó, ponele, yo no tengo gatos, pero si te rajuñó no se va a sentir culpable, va a decir, ay, pobre Lili que la rajuñé, ay, perdón, qué metida de pata que hice. No,
pero los humanos, como tenemos neocórtex, tenemos un cerebro más complejo que los mamíferos, que los otros animales, entonces por eso entramos en un diálogo interno de autorreproche, de culpa, de más ligado al sufrimiento. Y esto es lo que nosotros es importante, tenemos que intentar alivianar, intentar disminuir. ¿Cómo? Con un círculo rojo más pequeño, con el azul los logros en uno adecuado, en un tamaño adecuado, y el verde lo más grande posible en la medida de las posibilidades. El verde alto no quiere decir que uno se vaya todos los días a un spa, ponele. No, por ahí no está mal ir a un spa, pero por ahí puede ser desde lo cotidiano, por ejemplo, mimarse, qué sé yo, a ver qué puedo hacer para sentirme mejor, me voy a hacer, vos sabés, Sofi, que soy, me conocés de la facultad, yo me hago siempre un tecito calentito que me genera mucho bienestar. Entonces, por eso puede ser aliviar el sufrimiento, aliviar el malestar, lo que a uno le haga bien, a otras personas que le pueda hacer bien salir a dar una vuelta a manzana, no Bueno, sé. personalmente, Lili, entonces, primero agradezco a la comunidad de la Universidad de Palermo que nos estuvo, digamos, sosteniendo con lindos mensajes, con mensajes validadores, digamos, de buena energía, con emociones positivas, en este caso, y con agradecimientos genuinos. Agradecerte a vos porque la charla de hoy ha sido un bálsamo, exactamente eso, un bálsamo en donde nos pudimos enterar, aprender y tratar de aliviarnos, como decís vos, de los padecimientos que por ahí son innecesarios que tengan esa consistencia en estos momentos. Agradecer, bueno, a Natalia Garrone nuevamente por el sostén de la charla, a la universidad por habernos brindado este espacio, y seguramente nos encontremos en la próxima actividad. No sé si Lili, yo escucho lo que vos tenés para decir y desconecto cámara y micrófono porque ya estamos en el horario. Genial, Nati. La primera vez que terminamos o'clock, qué lujo. Nati va a estar feliz también y la universidad también, qué bueno. Genial. Bueno, yo agradezco mucho primero a las autoridades de la UP de vuelta por todo este espacio tan hermoso que estamos compartiendo juntos. A Sofi, hermoso diálogo se estableció entre nosotros y me pareció un grupo muy curioso, muy nutritivo, muy con aportes hermosos. Yo digo, la co-construimos la charla, ¿no? Porque de verdad fue una charla compartida con todos los integrantes, ¿no? Así que desde la escucha atenta y desde las preguntas, así que hermoso. Yo la verdad que estoy muy contenta, agradezco a Nati porque siempre está muy presente en todo y siempre en los detalles. Y bueno, ojalá que nos veamos muy prontito. Para mí un placer enorme, me redivierte dar clases, las disfruto mucho. Así que para mí un placer enorme. Y alcancé a leer algunos comentarios, así que también gracias. Y les mando un abrazo grande a todos y que tengan una hermosa semana.